Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el apasionante mundo del espectáculo, y más aún porque se acerca una fecha tan significativa como el Día de la Mujer. Es un día para reflexionar, para celebrar y a veces para desentrañar pequeños misterios. Y es que, mis amigos, parece que dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, podrían habernos enviado un mensaje secreto, una especie de guiño cómplice, un código oculto que se revela precisamente en vísperas de esta fecha tan especial. ¿Será que las redes sociales, ese universo digital que tanto nos une y a veces nos confunde, nos ocultan más de lo que vemos a simple vista? ¿Habrá una conexión inesperada entre ellos que, de forma sutil y elegante, se revela ahora ante nuestros ojos curiosos? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos, paso a paso, analizando cada detalle. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren estar al día de todas nuestras investigaciones, análisis y las primicias más jugosas del mundo del entretenimiento, este es el momento. Les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dale clic a ese botón de suscripción, es gratis y nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. La comunidad se hace más fuerte con cada uno de ustedes. Ya todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en la industria turca, y lo que es más, su popularidad ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el planeta. Sus carreras despegaron de forma espectacular, catapultándolos al estrellato internacional en tiempo récord. Y cómo olvidar esa química innegable, esa chispa mágica que transmitían en cada escena de la exitosa serie Erkencikus. Esa conexión que traspasaba la pantalla, esa complicidad casi palpable, hizo que miles y miles de fans alrededor del mundo creyeran ciegamente en su conexión, incluso fuera de los sets de filmación. Durante mucho tiempo los rumores de un romance entre ellos fueron pan de cada día, alimentados por gestos sutiles, miradas intensas y esa complicidad que, seamos honestos, era simplemente imposible de ignorar. Aunque ambos siempre mantuvieron una postura profesional, cuidando cada palabra y evitando confirmar o negar abiertamente cualquier tipo de relación sentimental, esa especulación se convirtió en una parte intrínseca, casi inseparable, de su historia pública y de la narrativa que los fans crearon a su alrededor. Ahora, con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina, una fecha que nos invita a la reflexión y a la celebración de la fuerza femenina, hemos notado algo muy peculiar, algo que ha captado nuestra atención en sus publicaciones recientes en las redes sociales. No es algo obvio, no es un anuncio directo y explícito, sino más bien una serie de sutiles detalles, pequeñas pistas que al unirlas con habilidad e inteligencia, pintan un cuadro bastante interesante y diríamos intrigante. Piensen en esto por un momento. Ambos han compartido contenido en sus perfiles que, si bien a primera vista podría parecer completamente independiente y ajeno al otro, tiene un hilo conductor temático muy claro y poderoso. Y ese hilo conductor, mis estimados seguidores, parece ser el empoderamiento femenino, la celebración de la fuerza intrínseca de las mujeres, y el reconocimiento de sus logros y su valía en todos los ámbitos de la vida. Por un lado, tenemos a Can Yaman. Conocido mundialmente por su carisma arrollador, su innegable atractivo físico y su proyección internacional cada vez mayor, últimamente ha estado muy activo en plataformas digitales como Instagram, compartiendo fragmentos de su vida y sus pensamientos. Y justo en los días previos a esta fecha tan señalada, ha publicado una serie de imágenes y vídeos que a primera vista, podrían parecer simplemente parte de su día a día o de su rutina como figura pública. Sin embargo, si prestamos la debida atención a las leyendas que acompañan estas publicaciones, a los filtros que elige para sus fotos, e incluso a la música que selecciona para ambientar algunos de sus clips, notamos una clara tendencia. Ha compartido citas inspiradoras sobre la resiliencia, la belleza interior que trasciende lo superficial, y la importancia vital de la independencia femenina. No son las típicas publicaciones de un actor promocionando su próximo proyecto cinematográfico o televisivo, sino algo mucho más profundo, más reflexivo, más personal. Por ejemplo, hace unos días compartió una imagen impactante de una mujer fuerte, decidida, con la mirada fija en el horizonte, acompañada de un texto conmovedor que hablaba de la capacidad de superar obstáculos, de la fortaleza para enfrentar adversidades y de la luz única que cada mujer lleva dentro de sí. Claro está, podría tratarse simplemente de una admiración genuina hacia la figura femenina, pero la coincidencia temporal de estas publicaciones con la proximidad del Día de la Mujer,
es lo que verdaderamente nos hace levantar una ceja y empezar a sospechar. Y aquí es donde entra en escena Demet Özdemir, nuestra querida y adorada Sanem de Erkencikus. Ella, que siempre se ha caracterizado por ser una defensora activa de diversas causas sociales importantes y un modelo a seguir para innumerables jóvenes en Turquía y más allá, no se queda atrás en este mensaje. Sus publicaciones recientes también han tomado un giro interesante y muy significativo. Ha compartido mensajes poderosos sobre la sororidad, sobre la importancia fundamental de apoyarse mutuamente entre mujeres, y ha destacado de manera muy especial la labor y el impacto de mujeres que están marcando la diferencia en diversos campos, desde el arte y la ciencia hasta el activismo y el emprendimiento. Hemos visto posts donde celebra la inteligencia aguda, la valentía inquebrantable y la creatividad desbordante de la mujer. Incluso ha subido fragmentos de películas o documentales que exaltan el papel crucial de la mujer a lo largo de la historia y en la sociedad actual. Su forma de comunicar siempre ha sido extraordinariamente genuina y emotiva, y en esta ocasión, su mensaje parece resonar aún más fuerte, como si quisiera amplificar una voz colectiva, un sentir común que busca ser escuchado. Pero lo verdaderamente intrigante, lo que añade una capa de misterio a todo esto, es la aparente falta de interacción directa entre ellos en estas publicaciones específicas. No se han etiquetado mutuamente, no se han comentado directamente en estos posts que parecen tener un mensaje tan similar. Y es precisamente en esta sutileza donde entra la interpretación, donde la imaginación de los fans e investigadores de la farándula se pone a trabajar a toda máquina. ¿Será que esta es una estrategia deliberada para enviar un mensaje contundente y significativo sin generar el inevitable y a veces abrumador revuelo mediático que tendría una mención explícita o una interacción directa? Es una forma inteligente y discreta de decir, estoy pensando en esto, estoy apoyando esto con fuerza, y quizás tú, que sabes a quién me refiero, también lo estás haciendo. Es como si estuvieran jugando un delicado y fascinante juego de espejos en el vasto universo de las redes sociales, donde cada uno lanza su propio mensaje individual, pero ambos, de forma asombrosa, apuntan en la misma dirección, con un objetivo común. Pensemos en las interpretaciones posibles que surgen de este escenario. Una de las explicaciones más lógicas y sin duda, la más coherente, es que ambos, como figuras públicas de gran influencia y con una enorme plataforma de alcance, simplemente quieren aprovechar la ocasión del Día de la Mujer para enviar un mensaje positivo, inspirador y de empoderamiento a sus seguidores. Esto sería totalmente acorde con sus personalidades, sus valores y su compromiso social. Sin embargo, el hecho de que estos mensajes surjan de forma tan cercana en el tiempo, y con un enfoque temático tan sorprendentemente similar, no puede ser pasado por alto ni restarle importancia. Es una coincidencia que, para los observadores atentos, resulta demasiado significativa. Otra interpretación, y esta es la que a muchos de nosotros nos pone a soñar despiertos y a alimentar la llama de la esperanza, es que hay una conexión personal entre ellos que va mucho más allá de la simple amistad profesional o el recuerdo de un proyecto exitoso. Quizás en este Día de la Mujer, ambos desean honrar la fortaleza, la belleza y la importancia de las mujeres en sus vidas, y de una manera muy sutil, muy íntima, están enviando un mensaje el uno al otro. Podría ser un recordatorio silencioso de lo que admiran en la otra persona, una forma de celebrar sus cualidades únicas y especiales, incluso si no están juntos sentimentalmente en este preciso momento de sus vidas. La nostalgia por la magia de Erkencikus sigue viva y latente en los corazones de innumerables fans, y cualquier indicio de conexión, por pequeño que sea, entre Can y Demet, tiene el poder de encender esa llama de esperanza, especulación y, por qué no decirlo, de romance. Imaginemos por un instante la escena. Can Yaman preparando su mensaje para el Día de la Mujer, pensando quizás en las mujeres importantes de su vida, y sabiendo, con absoluta certeza, que Demet, esa actriz con la que compartió tantas escenas llenas de pasión, complicidad y risas, también estará celebrando este día de una manera especial. Quizás su publicación es un saludo silencioso y personal dirigido a ella, un reconocimiento a su fuerza, a su talento y a su espíritu indomable. Y Demet, recibiendo ese eco digital, esa señal sutil, responde con su propia visión del empoderamiento femenino, quizás sintiendo esa conexión especial que una vez compartieron y que, de alguna forma, misteriosa e inexplicable, aún permanece en el aire. Es un juego de influencias y reciprocidad que va más allá de lo evidente. Es fascinante observar cómo las redes sociales, esa herramienta tan poderosa, nos permiten crear estas narrativas paralelas, estas historias entrelazadas que solo algunos logran descifrar. Lo que para una persona puede ser una simple publicación sin mayor trascendencia,
para una comunidad de fans dedicados y observadores, se convierte en un código, en un mensaje cifrado, en una pista para seguir investigando. Y en el caso de Khan y Demet, esa comunidad de fans es inmensa, apasionada y extraordinariamente observadora. Cada gesto, cada palabra, cada imagen es analizada, discutida y teorizada con un fervor inusual. Y esta vez el Día de la Mujer parece haberles brindado una nueva y emocionante oportunidad para brillar juntos, aunque sea a través de mensajes indirectos, de guiños cómplices que solo ellos y sus seguidores más fieles pueden percibir. Además, el hecho de que el Día de la Mujer sea una celebración global, un momento para reflexionar profundamente sobre los avances logrados y los desafíos persistentes que enfrentan las mujeres en todo el mundo, le da a este supuesto mensaje secreto una dimensión aún mayor y más significativa. No se trata solo de una pareja o de dos excompañeros de elenco que comparten un momento particular, sino de dos figuras públicas con un impacto considerable que utilizan su plataforma e influencia para apoyar una causa importante y universal. Y si esa causa además está teñida por una conexión personal, por un afecto o reconocimiento mutuo, la historia se vuelve aún más cautivadora, más humana y más conmovedora. ¿Será que esta sutileza en la comunicación es una estrategia inteligente para protegerse de la constante presión mediática y de la voracidad de los titulares sensacionalistas? En el vertiginoso mundo del entretenimiento, cada palabra, cada gesto y cada acción son escrutados al milímetro por la prensa y por el público. Quizás en lugar de dar pie a especulaciones desenfrenadas y a artículos que distorsionan la realidad, prefieren comunicarse de una manera más íntima, más personal y sobre todo, más controlada, confiando en que sus verdaderos seguidores, aquellos que los aprecian genuinamente, sabrán interpretar las señales y captar la esencia de sus mensajes. Es una forma elegante y astuta de mantener el control sobre su propia narrativa, de compartir lo que realmente quieren compartir, cuando y cómo quieren compartirlo. Lo que sí está claro y es innegable es que, sea cual sea la intención real detrás de estas publicaciones, ya han logrado un objetivo principal, han capturado nuestra atención por completo. Han generado una conversación apasionada, han avivado nuestra curiosidad de forma extraordinaria y han recordado a todos la importancia vital de celebrar la fuerza, la resiliencia y la belleza de las mujeres en todas sus facetas. Y si de paso, de forma secundaria, han logrado enviar un mensaje de afecto, de reconocimiento mutuo o de complicidad, eso solo añade una capa extra de dulzura, de magia y de romance a esta fascinante historia. Así que, mis queridos exploradores de la farándula, este es el misterio que hemos desvelado hoy en nuestro canal. Un supuesto mensaje secreto de Khan Yaman y Demet Özdemir en el marco del Día de la Mujer, un mensaje tejido con hilos de empoderamiento femenino, de fuerza interior y de esas sutilezas maravillosas que solo las redes sociales nos permiten apreciar. Ahora, la pregunta más importante, la que queda en el aire y que ustedes, nuestra valiosa comunidad, deben responder: ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más profundo detrás de estas publicaciones, una conexión que va más allá de la coincidencia? ¿Han notado otros detalles, otras pistas, otros guiños que nosotros hayamos pasado por alto en nuestro análisis? Nos encantaría, de verdad, saber su opinión, sus teorías, sus interpretaciones. Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su participación activa, sus ideas y sus reflexiones son lo que hace que este canal cobre vida y sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante y revelador, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, con todos aquellos que disfrutan de estas investigaciones, para que más gente se una a esta conversación y podamos seguir creciendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nuestro próximo vídeo lleno de sorpresas y análisis. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura fascinante. Nos vemos muy pronto con más novedades. Un abrazo enorme para todos ustedes y un muy feliz Día de la Mujer, especialmente para todas las mujeres maravillosas, fuertes e inspiradoras que nos siguen y hacen posible este canal. Hasta la próxima.